Estamos de regreso con más informaciones, ahora en el análisis internacional con el ingeniero José Blandón Castillo y también nos acompaña ya Sarey Spinella Troch, pero hay muchas cosas que están pasando a nivel internacional, sobre todo con este juicio que se le sigue al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que continúa el día de hoy. Ayer por casi 11 horas estuvieron en el Congreso, donde también hubo diferentes manifestaciones en el país. Un nuevo asesinato ahora contra un policía en El Salvador. Vuelve a encender la molestia del presidente Nayib Bukele, que hace duras declaraciones contra miembros de la ONG. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, también dio declaraciones sobre estas acusaciones que le están haciendo en su contra sobre esos supuestos certificados falsificados de la vacunación contra la COVID-19 para ingresar a los Estados Unidos. Él dice que él tenía desconocimiento de esto. ¿En qué va a quedar estas investigaciones en este caso? Y también el presidente de Estados Unidos suspende una importante visita a una cumbre de seguridad por la situación financiera de los Estados Unidos. Sarey, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días, Panamá. Bienvenidos a este su noticiero matutino de Next TV. Hoy, como muy bien lo narra José Luis, el presidente Biden ha reducido su gira por Europa debido a tener que atender situaciones delicadas por la deuda de Estados Unidos y qué decisiones van a tomar con respecto a la misma. Un momento en el que Bolivia y el régimen del presidente Luis Arce deciden expropiar los fondos individuales de capitalización individual y donde el juicio del presidente Guillermo Lasso continúa. Alrededor de 70 diputados se inscribieron para hacer uso de la palabra, 10 minutos cada uno. Ingeniero Blandón, buenos días. Buenos días, Sarey. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, miércoles 17 de mayo. Cosas importantes pasan en el mundo que están relacionadas con nosotros y cosas que también están pasando en nuestra República de Panamá. Les recomiendo que se lean el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, que ayer hizo ruido y que expresó el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos en el caso Huatka. Ahora le hablamos un poco sobre esto. Pero ustedes que han tocado ya algunos de los temas, permítame detenerme en uno de ellos, porque es de nuestra región y por el peso político que él expresa. El caso de Ecuador. Ayer el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se presentó a la asamblea que conoce de una denuncia para un juicio político. Ya el juicio político está en desarrollo, hay un proceso. Como les decía ayer, el presidente tenía 3 horas para poner su punto de vista y contestar después las preguntas. ¿Qué sucedió? El presidente solo utilizó 1 hora de sus 3 horas. Y al estilo de, yo no sé si ustedes han leído el libro Yo Acuso, de Emiliano Sola, o Emilio Sola, como usted quiera decirlo, este juicio en la que él escribió aquel famoso Yo Acuso, el caso Dreyfus. Bueno, el presidente, utilizando el modelo de el Yo Acuso, dentro de su intervención, estableció los Yo Acuso. Yo acuso a la Asamblea Nacional de querer violar la ley, yo acuso a ustedes de querer utilizar el poder para destronar la democracia, yo acuso... Bien. Del abandono de su rol de legisladores. Y esa intervención de él, que duró apenas 1 hora, él no se quedó a contestar las preguntas de los legisladores de la oposición, que era el procedimiento. Él lo que hizo que cuando termina su discurso, un discurso contra el órgano legislativo, un discurso en defensa de su posición como presidente, un discurso en la que él expresó el peligro, y en eso tiene toda la razón el presidente de Ecuador, de la inestabilidad que genera la salida del presidente
en la forma en que está planteada. Recuerde que este es un juicio político. En donde sustenta su defensa en que los hechos ocurridos por las cuales hoy está acusado en este juicio político ocurrieron antes de que él tomara posesión de su mandato como presidente de la República. Acusaciones especulado por el alquiler de buques para transporte de petróleo, ingeniero. Sí. Y la acusación, además de eso, lo que dice es que él no tomó las medidas de corrección cuando llegó a la presidencia. Lo importante de esto es que ahora los diputados tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista a favor o en contra de las acusaciones. Una vez que termine este proceso, que se espera en el día de hoy, se suspende la discusión, agotados los que están inscritos para hablar, y el presidente de la Asamblea llamará a un proceso dentro de unos 4 o 5 días para la votación. Puede ser 4, puede ser 5 o 6, y una vez que se llame, se votará. Recuerde que requieren 92 votos de los 137 diputados para condenar al presidente de la República. Todo esto no está resuelto, pero lo que sí incide esto es en la inestabilidad política del hermano país, que además de la inestabilidad política, como le explicábamos ayer, el problema de la seguridad, el problema de los asesinatos, el problema del crimen organizado en su manifestación más visible, que es el narcotráfico, pero también está en todas las otras manifestaciones, en el control de zonas que tiene el crimen organizado, en el problema de empleo, en el problema del crecimiento de la economía, en el problema de los niveles de inestabilidad que causa una evaluación de riesgo alto de Ecuador en este momento. Recuerde que es una economía dolarizada. El presidente es un presidente de derecha. Y en un momento en el que Ecuador ha disminuido su producción de petróleo, que lo cual también afecta la recaudación de fondos para el país. Pero cabe destacar políticamente, ingeniero Blandón, la altura que ha tenido el presidente Guillermo Lasso de no crear un caos mayor en el país y evitar ese llamado a lo que conocíamos y conversábamos ayer de la muerte cruzada, el cierre de la Asamblea y la renuncia del presidente. A todo esto él ha decidido someterse a este juicio político y plantear su punto de vista en torno a su defensa. Les recomiendo que lean el discurso del presidente. Es un discurso fuerte, es un discurso que expresa en cierta medida los puntos de vista de otro órgano diferente al legislativo que permite evaluar la crisis que se genera entre dos órganos del Estado y que a su vez eleva los niveles de riesgo de ese país. Es importante mirarlo, pero lo importante de esto ahora es, hágase la siguiente pregunta: ¿qué pasa si al presidente constitucional de Ecuador lo botan de su trabajo? Recuerde que una cosa similar pasó en Perú. Sí. Y esto ha generado una crisis entre el Perú, México y Colombia. El presidente mexicano el lunes expresaba que él no le iba a entregar la presidencia pro tempore a la presidenta del Perú porque la considera a Dina Boluarte una presidenta ilegal. Incluso dijo que habían sacado al presidente Pedro Castillo por ser un maestro de campo, lo cual llevó a una contestación de la canciller de Perú pidiendo el respeto a la democracia y a la integridad del Perú. Y que ahora se hace más notable la diferencia entre Perú y México. Bueno, Perú, México y Colombia. Sí. Ana Cecilia Gorossi, la ministra de Relaciones Exteriores, en un discurso y una presentación por televisión dura, atacó fuertemente al presidente de México de intervencionismo y al presidente de Colombia. Y dijo que ellos no tienen ningún derecho a retener el traspaso de la presidencia pro tempore a la presidenta del Perú, que fue la sustituta constitucional del presidente Castillo. Ella no fue elegida por fuera del sistema, ella fue la Asamblea la que juzgó al presidente, le dio la vacancia, lo derrocó, y ella constitucionalmente asumió el país. Que incumplió el llamado a elecciones, ese es otro tema a discutir en el entorno internacional, pero más
que todo interno del Perú, es una decisión interna de un país democrático que tiene la potestad de decidir si llama o no a elecciones por medio de una presidenta que fue designada por la Asamblea, como muy bien lo dice el ingeniero Blandón, en medio de una crisis política. Recordemos que el presidente Pedro Castillo tampoco había podido gobernar, algo que le estaba sucediendo al presidente Boric de Chile, pero que ha entendido cómo es este juego y ha hecho los correctivos necesarios, que parece no entender el presidente de Colombia. Ingeniero Isarey, hay información para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora por cada continente y viéndonos por Next. La línea 1 del Metro de Panamá está detenida en todas sus estaciones por un problema de incidencia registrada, así que en estos momentos las puertas están cerradas. Sí, y esto es un problema que va a crear Un caos. un caos, y a todos los funcionarios o trabajadores que vienen en esa línea a sus trabajos van a tener una ausencia. De manera que usted sea consecuente con lo que está ocurriendo. No sabemos exactamente qué está ocurriendo en este momento. Lo importante es que siempre cuando ha existido estas situaciones en el Metro de Panamá, hemos tenido una respuesta rápida, los técnicos han podido solucionar, así que el panameño puede confiar en que el sistema pronto se va a restablecer. Nunca hemos visto una crisis del Metro de Panamá que dure más de media hora. Y fíjese que hablando sobre estos temas internacionales que tienen una gran relación con nosotros, ¿por qué nos interesa a nosotros en Panamá lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia? Primero, Colombia nos interesa porque una de las características de lo que está pasando entre Colombia y la República de Panamá es que el presidente Petro, que tiene un impacto mundial, lo que Petro diga o haga internacionalmente tiene resonancia mundial. Él es un líder que ha logrado en estos 10 o 12 meses, 10 meses de gobierno, tener impacto mundial, sin duda alguna. Pero sus políticas han elevado el nivel de incertidumbre en Colombia y lo enfrentan a graves problemas internos, pero un problema que nos interesa a nosotros es que el presidente Petro le presta poco atención a lo que está ocurriendo entre Colombia y Panamá por la migración ilegal. Poca atención a un problema de magnitud continental. Gran parte toma como cosa normal que la gente venga por el tapón de Darién. Y noto que la cooperación del gobierno colombiano con el gobierno de la República de Panamá en materia de migración, al presidente Petro no le llama la atención porque no le produce a él el efecto internacional que le genera, por ejemplo, el llamado a la paz interna de él y a que Venezuela se reintegre a la OEA. Sin embargo, ayer el presidente de Venezuela, Maduro, en un discurso muy característico de su radicalismo infantil, decía que él jamás se incorporará a la OEA, que él se va al Mercosur y a las organizaciones latinoamericanas, ignorando la OEA. ¿Por qué quiere ignorar la OEA? ¿Y por qué Petro cree en la OEA? Porque la OEA, particularmente la Organización Internacional de Derechos Humanos de la OEA, restituyó a Petro en su alcaldía y fue la que realmente legalizó todo este proceso electoral que a él llevó a Petro al poder. Sin embargo, a Maduro es todo lo contrario. A Maduro lo que menos le interesa en este momento del proceso electoral es la intervención real y efectiva de organismos internacionales que vigilen que las elecciones se den en el marco democrático que requiere Venezuela. Entonces esto ha planteado un problema interno en Venezuela, en Colombia, que a nosotros los panameños nos interesa mirar con detenimiento. Porque si Petro falla como presidente, el nivel de flujo migratorio y el nivel de flujo de narcóticos hacia la República de Panamá va a incrementarse más de lo que ya está. Con el volumen de tráfico que circula por Panamá, tráfico de drogas hablo, con el volumen de indocumentados, que una parte ahora es colombiana. Siempre ha sido, pero ahora va incrementándose. Nosotros los panameños tenemos que prestarle atención a lo que está ocurriendo. Nosotros debemos trabajar porque el mundo de nuestro continente afronte con seriedad la crisis que genera la migración, la crisis que genera el tráfico, el incremento del tráfico de drogas, el peligro en que se encuentra Ecuador
el peligro en que se encuentra Perú, que se le suma a los grandes problemas que enfrenta Bolivia y la Argentina. Ayer le hablamos sobre los números de Argentina. Yo creo, ingeniero, que en el caso de Colombia y la relación que existe de Panamá, nuestro presidente debe tomar el liderazgo. Vamos a visitar al presidente Petro o vamos a invitarlo a Panamá y hablamos del problema de la migrantez, porque cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de la deshumanización más vivaz que hemos podido observar en los últimos años, en donde las personas pierden la vida en las fronteras. Por supuesto que al presidente Petro no le interesa. ¿Por qué no le interesa o no lo ve como un tema principal para atender en este momento? Porque él sabe que el problema, aunque lo tiene en su país, es temporal. Él inmediatamente continúa manteniendo las fronteras abiertas y el problema lo vamos a recibir nosotros cuando la emigración de los múltiples países de la región y del continente siguen llegando a las fronteras colombianas y entrando a nuestro país. Pero lamentablemente, mientras no exista un acuerdo real entre ambos países al más alto nivel, no vamos a tener una solución y el presidente Petro no va a tomar las decisiones pertinentes. Sí hemos tenido reuniones a alto nivel entre los cancilleres, pero lamentablemente parece no respetarse estos acuerdos. Incluso acabamos de tener hace muy poco una reunión entre los cancilleres de Colombia y Panamá y también con agregados enviados por el gobierno de Estados Unidos, en donde ¿se ha cumplido por parte de Colombia? No se ha cumplido. Así que yo sí siento que nuestro presidente debe tomar el liderazgo de este tema e invitar al presidente Petro, ya sea a que lo vayamos a visitar o que él venga a Panamá para conversar y tomar decisiones entre mandatarios. En el plano de Europa y de los Estados Unidos, hay cosas que usted debe saber hoy. La primera cosa que usted debe saber hoy es que ayer se llevó a cabo la reunión entre el presidente Biden y el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no llegaron a ningún acuerdo de fondo con respecto al problema de la deuda. Ayer mismo la secretaria del Tesoro expresaba en los Estados Unidos que ya desde este momento los Estados Unidos están recibiendo fuertes presiones por no tener acuerdo con respecto a subir el techo de la deuda. ¿En qué sentido? Bueno, los bancos han dado sus puntos de vista que a partir del 1 de junio serán más estrictos con el gobierno de los Estados Unidos y ya podría haber un aumento de la tasa de interés. Una cosa. Dos, también se crea un nivel de incertidumbre muy alto si los Estados Unidos no llegan. Esto ha obligado al presidente, no llega a un acuerdo. Recuerde que en los Estados Unidos la apropiación de fondos se da en la Cámara de Representantes. Si el presidente no logra acuerdos en la Cámara de Representantes, no puede suceder lo que pasa siempre en los Estados Unidos, que cuando la Cámara dice algo en la que hay objeciones del Senado, eso entra a discusión y se da una conferencia entre ambos y se resuelve. En el caso de la apropiación de fondos es una propiedad exclusiva de la Cámara, con el presidente, y después entra el Senado. Pero en este momento, si no logra acuerdo el presidente, preste la atención a esto, porque esto es dentro de los próximos días. Esto obligó al presidente Biden a cancelar la reunión de Australia de seguridad de la AUC. Sin embargo, él se mueve hoy hacia Japón a la reunión de G7, que es la reunión de los países de poder económico. Y terminado de allí, vendrá, y fue el cambio metodológico que se dio, a discutir él personalmente con los representantes de la Cámara de Representantes y también participan los líderes republicanos del Senado y se consulta a los líderes demócratas para ver este tema del techo. Faltan pocos días, va a ser muy apretado lo que va a considerar. El presidente incluso está evaluando soluciones audaces. ¿Por qué yo le cuento esto? Porque la situación de los Estados Unidos, si no se resuelve el problema del techo de la deuda, va a tener repercusiones globales. Así es. Graves, serias. Y en esta ocasión, el mundo occidental no contará con la situación que se encontraba la República Popular China en el año 2008 con la crisis del 2008. En este momento, le doy algunas cifras para que ustedes vean. La República Popular China se enfrenta hoy
de acuerdo a la última información del Consejo de Estadística chino, de la República Popular China, que el desempleo juvenil en China alcanza la astronómica cifra de 20.4%. Además, hay una crisis en el desarrollo de las inversiones de todo el sector inmobiliario. Decenas de miles de millones de deuda. Además de eso, las restricciones que impone una caída del crecimiento global disminuyen el crecimiento también de la República Popular China y su capacidad de comprar en Occidente y Europa. La guerra de Ucrania constituye un elemento serio. Y es por eso que usted mira que la República Popular China, continuo y con respecto a sus intereses también, impulsa una iniciativa de paz. Hoy debe salir de Ucrania Li Hui, que es el delegado de más alto nivel y de confianza del presidente Xi Jinping, para irse de allí a Francia, Alemania y Polonia y Rusia. El delegado de la República Popular China, que anoche se encontraba en Kiev, tuvo la oportunidad de ver los ataques masivos que Putin está realizando sobre la capital de Kiev, con misiles de todo tipo. Pero a su vez también tuvo la oportunidad de mirar la eficacia de la defensa antiaérea de Kiev, que tuvo la oportunidad, de acuerdo al ejército ucraniano y fuentes occidentales, de derribar la mayoría de los cohetes que Rusia está lanzando. Hablamos de cohetes de alta tecnología, entre ellos los llamados cohetes supersónicos que decía el presidente Putin, que no los tumbaba a nadie. Entonces los sistemas de defensa antiaéreos colocados por Ucrania en Kiev y en algunas ciudades importantes han impedido eso. Esto lo estuvo viendo directamente el embajador, que sale de allí para Polonia, que está en la frontera con Ucrania, en la frontera con Bielorrusia. Si usted viera el mapa, se dará cuenta la relación directa que hay entre todos estos países y el peso específico que tiene Ucrania ahora en esta situación global. Si los Estados Unidos entran en un problema, el problema económico se va a generalizar, y es por eso la importancia que nosotros le debemos dar al fortalecimiento de nuestro centro bancario. Cuando hablemos de economía, tenemos que tener la seriedad de tener que manejar nuestras cosas con un alto nivel de sensibilidad. Y es más peligroso ahora, estimados contertulios de la mañana, porque estamos en medio de un proceso electoral y hay una tendencia en los medios de comunicación a querer militar políticamente a través de los medios de comunicación. Entonces esto hace que las noticias estén prejuiciadas o determinadas. Por ejemplo, hay una campaña montada para interferir en las elecciones de cambio democrático de ayer a hoy y en el PRD. Esta intención de estos informes que se están sacando están dirigidas a influir en las elecciones internas de los partidos. Bueno, ingeniero, y no solamente Panamá está en medio de una elección, un año preelectoral, sino también Estados Unidos. Recordemos que en noviembre del 2024 se deben dar estas elecciones generales para presidente de la República, en donde allí vamos a ver, desde este momento vamos a empezar a ver el cabildeo de ambos partidos, tanto los republicanos como los demócratas, unos para buscar que el presidente Biden pueda solucionar este problema de la crisis de la deuda de Estados Unidos, y otros para tratar de truncar su camino, para generar una crisis política a lo interno del país, para lograr esa aceptación o esa búsqueda o esa debilitación del presidente Biden, que aspira a una reelección. En una crisis global en la que tantos negativos tiene China como positivos, se acaba de convertir en el segundo país del mundo con mayor exportaciones de autos, por encima de Alemania, lo que es un gran logro para la economía china. Pero también debemos analizar que esta crisis económica que se puede generar tan igual o más grande que el 2008, a los únicos países que va a ir encerrando, pero principalmente es a Rusia, porque tanto China como Estados Unidos, como las grandes potencias mundiales, se van a tener que aliar
contra la guerra, contra esta invasión que ha desestabilizado la economía de Rusia, Ucrania y Europa, creando grandes afectaciones también colaterales a los demás países del mundo. No es de extrañarnos que ayer las Naciones Unidas publicaron un tuit que dijera: la guerra no es la respuesta, necesitamos paz. Paz para el mundo, necesitamos paz ahora. Esta va a ser la nueva tendencia, un llamado a la paz, ¿para qué? Para buscar esta solución de una crisis económica que pueda afectarnos a todos. La guerra, estimados televidentes y radioescucha, es la política llevada al campo militar. Cuando la política fracasa, es cuando hay guerra. Y la única forma de salir de la guerra es a través de la negociación política. Fíjense que en este momento que estamos hablando nosotros con ustedes, se está desarrollando en Islandia una reunión del Grupo Europeo, no de la Unión Europea, del Grupo Europeo. Son 46 países que participan en una reunión en Islandia para ver qué cosa. La guerra de Ucrania, para ver qué cosa. Todo este problema que podría generar la guerra de Ucrania, como por ejemplo la posibilidad real de que entremos en un conflicto nuclear. Y ayer los Estados Unidos hizo público su arsenal nuclear. Y cuando uno lee esa noticia, uno se asusta de ver la cantidad de misiles atómicos de que dispone los Estados Unidos. El lanzamiento de la mitad de eso destruye todo el continente, todo el mundo. Imagínense el otro, la parte respondiendo. En una guerra nuclear no gana nadie. Pero las guerras, como la política, está determinada por seres humanos. Y los seres humanos hemos visto accidentes de aviones que han estado a punto de chocarse. Hemos visto acciones que pueden llevarnos a esto. Pero esta reunión de Islandia, preste la atención, porque de la misma manera que está pasando, observe que ayer en La Haya, que está en los Países Bajos, que realmente para mí es Holanda, en una reunión los delegados de la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos presentaron ante el Alto Tribunal de Justicia el informe sobre la violación de derechos humanos de Venezuela. Y esto refuerza mi punto de vista de que Maduro no tiene la menor intención de entrar en la OEA. No le interesa. No le interesa porque él no es demócrata, él no cree en eso. Pero las acusaciones que se presentaron contra Venezuela ayer, especificando el caso, por ejemplo, entre ellos de Diosdado Cabello, que es responsable de acusaciones de crímenes de lesa humanidad, es el responsable a su vez del control de la seguridad del país y de los prisioneros. ¿Cómo alguien que tiene esa función puede creer en la democracia? Este informe contra Venezuela, esta situación que hay, este conflicto entre México, Colombia y Perú, este desgarramiento de Ecuador, esta situación de Argentina es una crisis terrible, sin casi solución, y el Partido Justicialista se reúne hoy para ver qué cosa va a proponer y quién es el candidato. Este problema que se enfrenta el presidente Boric, el problema centroamericano, el problema de los Ortega, la persecución a la iglesia, a los políticos, el problema de las próximas elecciones en Guatemala, la posición de la presidenta de Honduras, en la que mueve su país hacia una ideologización que no resuelve los problemas de la mayoría de la población que hoy está huyendo hacia los Estados Unidos. Y entre todo ello, la crisis enorme migratoria sin precedentes en la historia merecen que todos nosotros los panameños, que nos vemos afectados por ello, la migración no está lejos de nosotros. La migración pasa todos los días por la casa de nosotros. La tenemos aquí, convivimos con ella. La migración. Y además, nosotros tenemos un centro financiero que opera con un gran nivel de liquidez y que se puede ver afectado por las decisiones que pasen en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos una economía ligada al mundo, que todos los conflictos que pasen a nosotros nos deben interesar. ¿Para qué cosa? Para ver la agenda que vamos a ver ahora con ustedes. Cuando hagamos el cambio inmediatamente vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar
Por ejemplo, hoy el partido Movimiento Otro Camino postulará a Lombana como candidato presidencial. ¿Qué efecto tiene eso en la vida nacional? La competencia seria que hay entre los que aspiran a la candidatura independiente presidencial, las posibles alianzas que se armen, los procesos judiciales o la judicialización de la política. Todos esos fenómenos los tenemos que analizar nosotros